Hola, buenos días, o buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo van a ver esta presentación. Espero estén todos súper bien en este contexto que estamos viviendo. Me presento, yo soy Paulina Albayay, fonoaudióloga, y ya hace como 2 años, si no me equivoco, el profe Robinson me ha invitado a dar esta clase de terapeutia verbal, que en otras oportunidades, bueno, es bastante más larga porque trato de abordar todo el contexto de rehabilitación auditiva, no solo terapeutia verbal, que es un tipo. Pero bueno, ahora preferí por el tiempo abocarla solo a lo que es la terapeutia verbal. ¿Ya? Yo, como contarles un poquito de mí, soy del área de audio, pero en el fondo trabajo solo con personas con pérdida auditiva haciendo el proceso de rehabilitación. Ya en general, cuando un fonoaudiólogo se va al área de audiología, sigue como dos caminos, ya sea el evaluativo, que es el que hace principalmente el profe Robinson y la profe Maca, o el que sigo yo, que es más de rehabilitación. Ya, por ejemplo, yo no hago exámenes, potencial, audiometría, todas esas cosas, no me dedico a eso, más que me carga. Pero sí me dedico al trabajo con personas, niños principalmente, pero a veces también adultos, que presentan el diagnóstico de pérdida auditiva, principalmente severas profundas, y que han sido adaptados con algún audífono o un implante coclear. ¿Ya? Y esa persona tiene que adaptarse a esta nueva forma de escuchar o de estar en el mundo, y hay que enseñarles a eso. ¿Ya? Y una de esas formas es la terapia verbal que vamos a ver hoy día. Que esta terapia verbal va enfocada principalmente a niños pequeñitos, 0 a 3 años principal, con pérdidas auditivas severas a profundas y prelinguales, ¿ya? Vamos a ver que los casos, por ejemplo, los postlinguales, personas que de adulto cualquiera de nosotros pierde la audición y reciben una ayuda auditiva, también podemos hacer intervención, pero ahí ya es de otro tipo. Ya, entonces vamos para que no se acabe el tiempo, que es bastante cortito. Vamos a compartir, ojalá lo haga bien porque es primera vez que uso esta plataforma, así que... bueno, como les decía un poco antes o sea, para poder contextualizarlo, las personas con pérdida auditiva se separan quizás en dos grandes grupos. Uno, los que se van hacia una línea más puramente gestual, que son los que se comunican por lengua de señas, donde su mundo es la seña, el gesto, lo no hablado, pero sí a través de las manos. Y el otro grupo es quienes deciden de alguna forma oralizarse, comenzar a hablar, y hoy en día a través de las tecnologías que existen, principalmente a través de los implantes cocleares, esa persona puede llegar a escuchar y hablar. Si uno piensa de esto hace unos quizás varios años atrás, era un poco ilógico o impensado como alguien que tiene una pérdida auditiva no escucha, puede llegar a escuchar. Hoy la verdad que sí se puede, ¿ya? Pero hay que tener ciertos requisitos. No es que a toda persona con pérdida auditiva le vamos a hacer este tipo de terapia. Ya, y eso lo aclaro harto porque a mí a veces llegaban internos donde a la práctica de rehabilitación general y le preguntaba, ¿qué van a hacer acá? ¿O qué creen que van a hacer? Y todos llegaban con la idea de terapia verbal. Yo les decía que no, dependía del caso. Depende si el caso está apto para integrarse en un programa auditivo verbal, bien, pero hay otros casos que no. Y en general yo me he dedicado a trabajar, o los fonoaudiólogos en general, se dedican a trabajar más con las personas que deciden oralizarse, ¿ya? Los que se siguen la línea más gestual, los que pertenecen a la comunidad sorda, la verdad que ahí no es mucho lo que podemos hacer nosotros. Igual, obviamente hay cosas que uno puede aportar, pero el grueso de nuestro trabajo va más cuando alguien con una pérdida auditiva, ya sea adulto o niño, decide colocarse una ayuda auditiva, tenemos que hacer algo con esa ayuda auditiva, o sea, hacer un trabajo de estimulación. Y ahí uno de esos trabajos es esta práctica, la práctica auditiva verbal. ¿Ya? Entonces, para entender todo lo que vamos a hablar, está pensado en niños pequeños, en este caso, con pérdidas auditivas severas o profundas, con una ayuda auditiva. ¿Ya? Y que ideal, en general o hayan nacido con la pérdida auditiva o la tuvieron muy de pequeñito. Y esta terapia o práctica, uno de sus grandes objetivos es promover
la óptima adquisición del lenguaje hablado a través de la audición. Y eso gracias a técnicas, estrategias, procedimientos, condiciones, más la ayuda auditiva que hoy sí se puede, la tecnología, pueden llegar a lograr, son niños que pueden llegar a lograr tener excelentes habilidades conversacionales. Si tú colocas a dos niños, un oyente y uno con estas condiciones, con hipoacusia profunda, de no sé, 8 años, y no les ven los aparatos auditivos y estás conversando, puede el niño con la pérdida auditiva pasar muy desapercibido, ¿ya? Pero tienen que darse varias condiciones para que eso ocurra. Y eso, el objetivo un poco de esta terapia es lograr que todos los niños con trastornos auditivos, o la mayoría, puedan crecer en un entorno educativo social y normal, ya que puedan llegar a ser personas independientes y participar en la actividad social. Si no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer personas con pérdida auditiva ya adulta, que se manejan principalmente con señas, no siempre logran participar activamente en la sociedad o ser bastante independientes, sobre todo acá en Chile, que en cuanto a temas inclusivos yo creo que nos queda harto todavía por avanzar. Entonces, eh, esta terapia promueve eso, que las personas, aunque tengan una pérdida auditiva, hoy la tecnología está al alcance para que estos niños con problemas auditivos puedan aprender a escuchar y hablar. Eso basado en un fundamento o un derecho, o de que se defiende el derecho básico de que toda persona tiene el derecho básico a escuchar. Si tenemos la oportunidad hoy en día, la posibilidad de que esa persona escuche, ¿por qué se la vamos a negar? Es un poco eso. Los fundamentos de esta terapia, ¿qué quiere decir en el fondo por qué existe? ¿Por qué se da? Una es que la mayoría de los niños con hipoacusia, ya sea total o parcial, presentan, aunque sea un poquito de restos auditivos. ¿Ya? Entonces, esos restos auditivos, usémoslos, hagamos algo con ellos en el fondo, potenciemos. Otro de estos fundamentos es que se ha visto que niños con dispositivos adecuados pueden llegar a detectar prácticamente todos los sonidos del habla. ¿Ya? Esto siempre y cuando obviamente use el dispositivo acorde a su necesidad auditiva. Si es así, va a desarrollar y va a poder detectar prácticamente todos los sonidos del habla, poder desarrollar entonces este habla, la cognición, el lenguaje, sin requerir o prescindir de la audición, perdón, de la visión, como en otro contexto sí necesitaría. Además, dicen que si aprovechamos al máximo el periodo crítico para poder desarrollar el lenguaje, que sabemos que es entre los 0 y 3 años, este niño va a poder lograr desarrollar un lenguaje. Eso es, hay que aprovechar este periodo. Eso quiere decir que hay que habilitar la audición en este tiempo. Si la habilitamos después, ya esta oportunidad, esta ventanita se va cerrando. Por eso esta es una terapia que va destinada principalmente a niños pequeños. Otro de los fundamentos es que los recién nacidos y los niños pequeños, o sea, todos, en general aprendemos nosotros el lenguaje oral a través de nuestras interacciones y nuestra comunicación con nuestro entorno significativo. Es a través de ellos, a través de las interacciones con nuestro entorno, que nosotros vamos aprendiendo el lenguaje. A nosotros nadie nos dijo, esto se dice así, se dice así. El lenguaje se fue dando, pero a través de la interacción con otros. Y es por eso que esta terapia busca mucho eso, que el lenguaje, y lo vamos a ver después, sea parte de las interacciones significativas entre los papás y los niños, o los cuidadores, o los entornos. ¿Ya? A medida que entonces también sabemos que el niño se va desarrollando en su lenguaje verbal, también va desarrollando otras habilidades como por ejemplo la lectura y la escritura. Y que es un punto bien importante, que también es en el fondo viene a decir por qué esta terapia es necesaria, es que la mayoría de los niños que nacen con hipoacusia son de padres oyentes. Eso quiere decir que son padres que el mundo de las señas, el mundo de la comunidad sorda es totalmente desconocido. No, muchos no tienen ni idea de lo que es una sordera, lo que implica. Por lo tanto, aprender de ya de adulto una segunda lengua, porque lo importante es que uno lo pueda aprender la lengua de señas, pero que sea parte de tu cotidiano, ya para nosotros adultos es mucho más difícil.
Entonces, y ahí se ve que solo un 10% logran realmente aprender bien la lengua de señas y que sea parte de tu cotidiano, ¿ya? Y el otro fundamento es en cuanto a las limitaciones que tiene el canal visual. Ya sabemos que a través del canal visual nosotros igual podemos comunicarnos, podemos entender muchas cosas. Y bueno, la lengua de señas se basa principalmente en el canal visual. Pero tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, principalmente a nivel de los fonemas. Hay fonemas que comparten el punto articulatorio, por lo tanto yo quizás no voy a saber si me está diciendo una m o una p. Los conceptos de nasalidad son difíciles de poder ver, o los fonemas posteriores tampoco. Y el fenómeno de coarticulación, que no sé si lo conocen ustedes, que quiere decir que cuando uno dice una palabra, que obviamente está compuesta por fonemas, cada fonema tiene una característica articulatoria, pero que en contexto de palabra, esa característica como que se pierde un poco. Porque yo, por ejemplo, para decir la palabra casa, no digo k, a, s, a. Ahí le dije fonema por fonema. Y quizás si le dijera así de lento, la persona es capaz de percibir cada fonema. Pero uno no lo dice así, dice casa. Entonces la coarticulación es cuando un fonema, las características propias articulatorias de ese fonema vienen a ensuciar un poco las características del otro. Y eso visualmente yo no puedo distinguirlo, sí auditivamente. ¿Ya? Entonces estos son un poco los fundamentos de por qué existe esta terapia y por qué también hoy en día se busca harto poder implementarla. Pero para implementarla yo tengo que tener ciertos principios o ciertas también ciertas condiciones que se den, porque si no, no voy a poder hacerla y voy a tener que quizás irme más hacia una línea más gestual. Una es que la detección de la hipoacusia tiene que ser lo más tempranamente posible. ¿Para qué? Para poder aprovechar los periodos críticos. Yo detecto lo más tempranamente posible, ay, perdón, la hipoacusia y luego hago un tratamiento eficaz, rápido, también lo más tempranamente posible, ya voy teniendo condiciones óptimas para que este niño vaya a desarrollar lenguaje hablado. Ideal es que el niño nace, se le hace su screening, si hay sospecha, va siguiendo todos los protocolos para que ya a los 6 meses de edad, incluso un poquito antes, pueda estar usando su audífono. Y si es que ya es una hipoacusia profunda, sabemos que los audífonos no funcionan mucho o no dan tanto abasto, sobre todo en niños. Si queremos desarrollar el lenguaje, entonces tenemos que pasar un implante coclear que ya sería para el año. Pero tiene que ser en estas etapas tempranas, ya después esa ventanita se va cerrando. Otro de los principios es que esta terapia busca, o nuestra función es asesorar y apoyar a los padres o cuidadores. Hay que hacerles ver un poco, y uno también ver, como terapeuta, que quienes van a enseñar a su hijo a escuchar y hablar son ellos, los papás, los cuidadores, no uno. Uno le enseña a los papás estrategia, vamos guiando, vamos facilitando ciertos contextos, pero quienes van a enseñarle a hablar a su hijo sí o sí van a ser ellos. Y esto si tomamos el fundamento anterior, que el lenguaje se aprende en las interacciones cotidianas y significativas y constantes. Ya nosotros una vez a la semana que veamos un niño no va a hacer nada versus el rato que van a estar ellos con su hijo. Y además también parte de nuestra función es ayudarles a comprender el impacto que genera este diagnóstico. Otro de los principios es que vamos a ayudar al niño a integrar la audición en el desarrollo de sus facultades comunicativas y sociales, o sea, que esta audición le permita desarrollar un sistema comunicativo, en este caso oralista, no gestual, y así poder desarrollar sus habilidades y facultades sociales. Vamos a contribuir al desarrollo auditivo verbal mediante sesiones individualizadas. Eso es importante porque independiente de que quizá en ciertos contextos podemos generar algo más grupal, sí o sí el programa que uno hace es en base a cada niño. Ayudamos también al niño a controlar su propia voz y la de quienes lo rodean. Esto no quiere decir que nosotros le vamos diciendo al niño ya ahora habla más alto, más bajo, más... No. Es él solito, mediante el uso consistente de su aparato y a la medida que va evolucionando en sus habilidades, se va a ir regulando, ya a la medida que va sintiendo su propia voz, incluso la voz del resto. A veces los niños le dicen al resto, hoy más bajito, te lo hacen con gesto a veces. Entonces esto se va dando un poco por sí solo, ¿ya? Pero también parte del principio de nuestra labor que hacemos eso. Utilizamos modelos de desarrollo, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que acá esta terapia, como salía antes, busca que el niño desarrolle el lenguaje oral lo más similar
a como lo hace un niño oyente. ¿Ya? O sea, que va siguiendo las mismas fases que sigue un niño que nace con audición normal, pero en tiempo desfasado, nada más. ¿Ya? Entonces para yo planificar utilizo el desarrollo normal, las etapas del desarrollo normal. Ay, otra. Vamos evaluando de forma continua el desarrollo del niño, si es que es necesario vamos haciendo ajustes, bueno, eso es pertinente para cualquier programa. Y también vamos proporcionando servicios de ayuda o de apoyo, no solo a la familia, sino al entorno o a la red más cercana que van a ser los entornos educativos. Ya a veces uno igual tiene que ir a la escuela o al jardín a asesorar a las tías, a las educadoras, a veces porque muchas no saben cómo usar un audífono o un implante coclear, no saben lo que significa, no saben lo que es una hipoacusia, eso es más difícil. Y también para dar ciertas estrategias que puedan facilitar el proceso de este niño. ¿Ya? Entonces, al final se fijan, son varias las funciones que uno va haciendo y no es solo trabajar con el paciente, con el niño en este caso, sino es con todo su entorno y toda su red cercana. Siempre para favorecer la comunicación oralista a través de la estimulación auditiva. Ese es como nuestro norte. Entonces los requisitos van a ser sí o sí que los diagnósticos y tratamientos sean tempranos, o sea, ideal antes de los 3 años de edad. Y los niños que se encuentran en una edad de 4 o 5 años, ahí dice relativo porque va a depender un poco cómo vengan, así decirlo en palabras muy sencillas. Si es que a lo mejor llegan a ustedes cuando recién le pusieron el implante, pero a los 4 años, pero desde los 2 o 1 año que usa audífono, a lo mejor ha desarrollado ciertas habilidades auditivas que me van a permitir incluirlo en un programa auditivo verbal. Pero si llega recién a los 5 años, recién le están colocando un audífono a esa edad, sabemos que el periodo crítico ya ha pasado, ya lleva 5 años comunicándose lo más probable de alguna forma, aunque sea rudimentaria. Entonces instaurar un programa de esa edad ya es un poco más difícil de este tipo. Entonces a lo mejor ahí tenemos que hacer ciertos ajustes. Obviamente tiene que tener un manejo audiológico eficaz, tiene que tener ayuda auditiva, si no tiene no nos sirve, y ayuda auditiva acorde a su hipoacusia. Sin patologías severas concomitantes, y eso es importante porque el objetivo final de acá es que desarrolle el lenguaje oral. Y hay muchos niños que a veces tienen otras patologías asociadas que si es que no lo desarrollan, no va a ser por motivo de la hipoacusia, sino por su otra patología. Por ejemplo, alguien con PC o que me ha tocado ver varios con autismo. ¿Ya? Ahí no podemos pretender y plantearle como objetivo a la mamá que sí, ¿no? Si tu hijo va a desarrollar el lenguaje oral, la cabalidad, súper bien, así que no lo va a hacer no por su hipoacusia, sino por su otra condición. Entonces ahí podemos quizás sacar ciertos elementos de esta terapia como estrategia, pero no que sea mi objetivo final. Y el otro requisito fundamental es que el ambiente, todo el ambiente que rodea al niño, familia, terapeuta, escuela, lo que sea, estemos todos alineados en que sea un aprendizaje auditivo. ¿Ya? No me sirve que yo esté por la línea auditiva, pero la familia le enseña y no le hablan prácticamente nunca oralmente. En la escuela hay una mezcla, tenemos que estar todos alineados. ¿Ya? Si no, al niño se le forma una enredo. Esta terapia finalmente se dice que es como una filosofía de vida, ¿ya? Más que terapia. Quizás podríamos quitarle un poco el nombre y decir filosofía auditiva verbal, no sé. Porque es importante que los papás un poco se empapen en esto de que van a ser ellos los que van a enseñarle a su hijo a hablar y tiene que volverse la casa. Todas las instancias, todas las experiencias tienen que ser significativas en cuanto a audición en lenguaje. ¿Ya? Tienen que volverse unos papás parlantines, donde haya música, donde cantemos, donde si estamos cocinando, yo esté hablando y le esté diciendo, mira, qué rica esta manzana, por ejemplo. A ver, vamos a cortar la manzana. A ver, escuchemos cómo suena la manzana, como cuando se corta, ksh, 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 por ejemplo. Eh, y así. Entonces, viene a ser un poco una terapia o una educación para el adulto. Por eso el cliente dice la familia, o sea, y que todos estén un poco alineados en eso. Pasa a veces que es la mamá nomás la única que está en esta sintonía y el resto como que no está muy ni ahí. Ojalá que no sea así, que todos se vuelvan un mundo sonoro. Porque buscamos entregar experiencias auditivas significativas, entretenidas, constantes. Y en general son muchas actividades de tipo libre que el objetivo va a ser expandir el lenguaje.
expandir el lenguaje a través de la estimulación auditiva. ¿Ya? En el fondo es jugar con el niño, estar con el niño, hablarle al niño, que el mundo sonoro sea parte. Pero para eso tenemos que hacer varios pasos que a veces cuestan un poquito o no son tan fáciles. Y esta ha sido una terapia que es una terapia finalmente de juego. O sea, si uno nos ve o si, no sé, ustedes conversan con los compañeros que tuvimos el año pasado en práctica, lo alcanzamos a estar en verdad. Íbamos a jugar. Íbamos a jugar. Si alguien me ve afuera en el box, sí, yo estoy jugando. Estoy jugando, pero estoy jugando con un objetivo, que es súper claro, que es que ese niño desarrolle el lenguaje oral. Estoy haciendo estimulación auditiva y que desarrolle el lenguaje oral. Entonces yo planifico en base a las etapas del desarrollo del niño, principalmente para poder seleccionar los juguetes o las herramientas que voy a usar. Pero lo que yo voy a esperar del niño en cuanto a audición y lenguaje, lo voy a planificar en base a su edad auditiva, no a su edad del desarrollo, o su edad cronológica. ¿Qué es la edad auditiva? Es la edad desde que el niño comienza a escuchar. Por ejemplo, si este niño tiene 3 años, cronológico, y se colocó un implante hace 3 meses y se encendió recién hace 2 meses, su edad auditiva sería de 2 meses. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo espere de él desde el punto de vista auditivo y lenguaje va a ser de un bebé de 2 meses. No le puedo pedir más. Conocer esto y pasarle esta información a los papás es súper importante, sobre todo para bajar la ansiedad. El implante coclear genera mucha expectativa y expectativa en que va a escuchar, se lo colocan, se lo encienden al mes y ya en el encendido va a escuchar todo y prácticamente va a estar diciendo todas las palabras. No es así, este es un proceso lento. Entonces decirles que tienen que esperar de él como un niño, por ejemplo, de 2 meses de vida, uno le dice, piensa que hace un niño 2 meses de vida en cuanto a audición y lenguaje. Es muy poquito, o sea, cosas muy rudimentarias. Entonces, eso es lo que podemos esperar de él. Y bueno, esta es una terapia diagnóstica porque, como me imagino ustedes saben, los niños pequeñitos son como una esponjita que absorben todos los días cosas nuevas y aprenden cosas nuevas. Entonces, de una semana u otra, pudiera ser que ya aprendió varias cosas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es enseñarle al niño a que aprenda a usar su resto auditivo. Vamos a enseñarle a escuchar su voz y la voz de los demás de una forma muy incidental y que lo principal es que el escuchar se convierta en un modo de vida, sea parte importante de la rutina y la cotidianidad del niño. Trabajamos en base a sus intereses y la idea es crear un ambiente auditivo tanto en sesión como en casa, ¿ya? Si ustedes van a una sesión, ustedes van a ver que yo hablo, hablo y hablo y hablo todo el rato. Ya, y estoy todo el rato, si el niño agarró mi celular, ya, me agarro de eso y empezamos a utilizar el celular. Se agarra una botella, lo que le llama la atención, y estamos todo el rato estimulando. Y le voy, obviamente, pidiendo también respuesta a él, vamos estimulando la producción y así. Pero hay que volverse parlanchín, es la única forma. Entonces acá, como bien decíamos, es una terapia, estas son características que prima la audición, sí o sí. Los padres participan activamente, ya ellos no sé que no se van y se quedan ahí al lado como si nada, sino que ellos son parte del juego. El terapeuta sentado al mejor oído, idealmente, aunque esto es relativo, si ya vemos que la mamá o el papá participa bien activamente en la sesión y ya prácticamente tiene la estrategia súper bien asimilada, mejor que sea él. Hablamos un volumen normal, ya no necesitamos estar gritando, que hay una idea a veces de que porque es sordo, porque no escucha, vamos a gritarle, y no. Intensidad normal, e ideal reducir el ruido de fondo, principalmente en las primeras etapas. Ya después, cuando va avanzando el tiempo, a lo mejor podemos introducir el ruido como una estrategia para que aprenda a escuchar en ambientes ruidosos, pero al principio, cuando estamos desarrollando el lenguaje, mejor que no. Usamos lenguaje repetitivo, melódico y rítmico, sobre todo tienen que pensar que son niños pequeñitos, que si yo hablo, saco un juguete y digo, ya, este es un perro, sí, oh, qué entretenido, no me va a pescar ni en baja y no le va a llamar la atención, ni auditivamente ni personalmente. Entonces hay que hablar de forma, aquí hay que estirarse el piso y ser un niño más que nada. Y no utilizar lectura de labio facial ni señas, no es necesario, ¿ya? Porque estamos haciendo, queremos que ese oído que recién se habilitó y ese cerebrito o esa corteza auditiva que está dormida se active, se active. Y aquí tenemos que dar, en el fondo es como darle duro a eso, no tanto a las otras áreas o las otras líneas de comunicación que ya tiene bastante desarrollado en general.
Entonces, en general, una sesión individual se caracteriza por que creamos un ambiente favorable para el desarrollo de la audición, vamos a ir ajustando los programas según las necesidades del niño, de los padres, de lo que vaya surgiendo. Dura aproximadamente 40 a 60 minutos, obviamente dependiendo del niño, pero tú, un niño pequeño, si lo tienes entretenido, jugando, has logrado seguir su interés y enganchó contigo y la terapia, puedes tenerlo fácilmente 1 hora. Lo que hacemos en estas sesiones son crear como vida real o de ciertas dramatizaciones a través de los juguetes, siguiendo nuevamente los intereses del niño. Es como jugar a lo que vaya saliendo un poco, pero obviamente siguiendo una línea que busca la estimulación auditiva. Podemos estas mismas dramatizaciones o crear vida real, por ejemplo, si trabajamos las frutas, hicimos una ensalada de fruta con juguetes, cortamos, bueno, hicimos varios sonidos, fuimos nombrando las frutas. Después puedo terminar la sesión haciendo de verdad una ensalada de fruta, entonces después le digo a la mamá que esto mismo puede llevarlo a la casa. Que aprovechen sus rutinas, las rutinas como ir al baño, bañarlo, comprar, jugar, todas las rutinas que sea un momento, una oportunidad para fomentar el lenguaje incidental. Ya que no, ojalá no sea un niño que cuando tú si que llegas a verlo a la casa, que uno a veces lo hace, está solito jugando. Porque él va a poder jugar igual, y si está con sus juguetes que son llamativos visualmente, le va a atraer mucho, entonces va a estar en su mundo, pero no vamos a estar haciendo un incentivo ni fomentando la audición. Y nosotros trabajamos en base a las habilidades auditivas, que son las habilidades por las cuales uno espera que el paciente logre desarrollar y nos sirve a nosotros para desarrollar o planificar nuestro objetivo, ¿ya? Son estas 5 que están acá, que las vamos a ver aquí. Y son habilidades por las cuales va pasando una el niño, sobre todo los niños que estamos viendo acá que nunca han escuchado. Donde la primera habilidad es la detección, que es netamente captar la presencia, ausencia, sonido, nada más. ¿Escuchó o no escuchó? Que yo puede que no me lo diga verbalmente, sino que yo puedo como verlo a través de alguna respuesta motora. Pero para eso es importante que haya conciencia del sonido. Y ese es un trabajo que uno tiene que estar haciendo. A ver, escuchaste, uno hace el gesto de ponerse la mano al oído, o si es que el niño tuvo una reacción, la mamá vio una reacción ante, no sé, el sonido de un ladrido de un perro, el niño tuvo la reacción, yo le digo, sí, bien, escuchaste, a ver, vamos, y lo llevo donde el perro, de alguna forma trato que asocie que eso que escuchó viene de ahí. La discriminación, que es comparar si los estímulos son iguales o no, nada más que eso. Después la identificación es que yo selecciono un estímulo percibido auditivamente en formato cerrado. Esto es formato cerrado, que vienen aquí 3 formatos, que quiere decir que el niño enfrente va a tener visualmente el estímulo que yo le dije. Por ejemplo, si después de que jugamos un rato con un perro, un gato y el león, por ejemplo, jugamos, yo hice los sonidos de cada uno, y ahora yo le voy a pedir, voy a hacer una pequeña evaluación, le pido ya, ahora dame el guau guau. Me va a pasar uno de esos 3. El que yo le voy a pedir está en uno de esos 3, no está en otro lado. Son solo esos 3. ¿Ya? Eso es en formato cerrado. Tiene enfrente el estímulo auditivo que yo le estoy pidiendo. ¿Ya? O pueden ser 4, 5, 6, pero visualmente tiene ese apoyo. Después reconocimiento, que es una otra habilidad más avanzada, que ya logro percibir estímulos auditivos, pero de forma limitada, formato limitado, que es cuando ya no tiene enfrente los estímulos, pero sí yo le doy una pista. En niños ya que estén más avanzados, que ya tengan un poquito más desarrollo del lenguaje, yo le digo, ya, a ver, vamos a hablar, o yo te voy a nombrar frutas. Lo acoté a frutas. Entonces le empiezo a decir y tú repites, nada más. Manzana, pera, papaya, qué sé yo. Entonces, esta ayuda que yo le di en un principio, que a lo mejor ahí yo me pude haber apoyado un poco en la instrucción de forma visual, sirve para si escucho, o sea, le dije papaya y escucho, no sé, caballa, digan, no, caballa no es una fruta, que puede sonar como ya, papaya. Entonces es como una pista que uno le da. Y ya la comprensión, que es la última habilidad que esperamos que los niños logren desarrollar, es poder procesar la información para construir un mensaje, ¿ya? Que es un poco lo que están haciendo ustedes ahora. Y esto se da en formato abierto, y en abierto es que no tengo ni pista visual, ni una clave que le doy, ni nada, ¿ya? Ustedes están ahora percibiendo y extrayendo el significado del mensaje que estoy dando en formato abierto, porque no hay ningún lado donde
pueda ustedes ir leyendo lo que yo voy diciendo como subtítulos. No, mis palabras no aparecen por ningún lado. Entonces ustedes integran la información y la interpretan el mensaje que yo les estoy dando. Y esa es la última habilidad que esperamos que todos los niños puedan desarrollar, pero hay veces que dependiendo de las condiciones no siempre llegan, unos llegan hasta acá, otros llegan hasta acá, va a depender. Pero lo ideal, si las condiciones se dan, que fueron estos principios que dimos, y los requisitos, si un niño pudiera llegar a estas sin mayores dificultades. Algunas estrategias que usamos en terapia auditiva verbal es, por ejemplo, señalar el oído ante el sonido. Bueno, esto sería mejor si me estuvieran viendo, pero que es en el fondo llevar mi dedo o mi mano hacia el oído. Y yo hacer poner mi cara también, alguna actitud expectativa de que de ahí va a venir algo. Esto sobre todo en el principio, cuando estamos fomentando la toma de conciencia del sonido. Yo, por ejemplo, tengo una cajita o una bolsa donde voy sacando los estímulos auditivos o que vamos a trabajar, que como trabajamos con niños están con apoyo en material concreto, o sea, un juguete, pero la idea es generar como un ambiente de expectativa, de que hoy, de que esta caja va a venir algo que suena, me llevo la mano al oído, le digo a la mamá, a ver, todos escuchemos, ¿qué viene? Y ahí, por ejemplo, yo antes de sacar primero el estímulo, que va a ser, por ejemplo, un perro, yo hago el estímulo auditivo primero, que es lo que dice acá. Ya sea lo hago yo, le digo a la mamá que está sentada con el niño, quien sea, o el alumno que está acompañándonos, que haga el estímulo auditivo. Hago el estímulo, por ejemplo, wow, wow, hace el sonido y en la medida que el niño tuvo una reacción, ahí recién yo saco el juguete y se lo paso. Si lo hago al revés, lo voy a perder y no vas a lograr tener su atención auditiva, que es lo que tú quieres. Entonces es importante siempre tener esta actitud expectativa, de saber que de esto va a venir algo sonoro que me va a gustar y que me va a llamar la atención. Acercarse al niño al oído, a eso se refiere, cuando es necesario, no gritar y uso de la mano como estrategia solo para dirigir o evitar la lectura labiofacial. Esto también sería mejor si me pudieran ver, pero a veces uno trata que el niño no se quede pegado a la lectura del labio, que para ellos es algo mucho más natural, no así tanto para nosotros. Entonces, para evitar que se quede pegado mirándote los labios y quizás va a tener una reacción motora porque yo hablé, me puedo tapar la boca. Pero esto hay que usarlo poquito porque a veces el niño como que se acostumbra. Sobre todo yo he visto niños o mamás que como que la usan mucho y después el niño anda hablando con la mano en la boca porque cree que así funciona. Entonces, lo ideal es solo en ciertos casos, cuando ya no tienes cómo que el niño no te vea en la boca, ya usarlo. Pero ojalá te pones de lado o le pides a la persona que está de lado que haga el estímulo auditivo, vemos su respuesta y ahí pasamos el sonido, perdón, el juguete. O también para dirigir. Si estuviéramos en la sala o me estuvieran viendo, lo más probable es que si yo apunto a algún lado con mi dedo, todos ustedes, aunque yo no les diga, van a mirar para allá. Es como algo medio instintivo. Uno dirige la mano así, apunta para un lado y todos miran para allá. Entonces, yo si quiero evitar que me vea los labios, para que no sepa ni anticipe cuándo va a venir el sonido, yo le dirijo la mirada a la caja, a los juguetes o cualquier cosa. ¿Ya? ¿Cuánto me quedan? Ya, y aquí vamos terminando. Y bueno, ¿y cómo se va dando las etapas de comunicación? La verdad que es muy similar y debiera ser que los niños oyentes. Vamos teniendo primero una conciencia del sonido, es muy importante esta etapa que a veces es la que más a veces nos quedamos pegados y nos demoramos. Después una respuesta condicionada, eso quiere decir que cada vez que suene algo el niño haga alguna acción, ya sea abrir los ojos o ya lo condicioné y que coloque una argollita en algo, pero que se logre esta respuesta condicionada ante el sonido. Que después vaya incorporando el concepto de toma de turnos, perdón, al igual que lo hacen los niños oyentes, a través de esta actitud de escucha, de que viene algo, yo quizás puedo decir un sonido, me va a venir algo de respuesta. Vamos trabajando con los sonidos iniciales, que principalmente son onomatopeyas. Hay un listado de sonidos iniciales que utilizamos mucho acá, que no se los puse porque ya era mucho, pero que se ha estudiado que son los que principalmente sirven para trabajar con los niños en las primeras etapas. Que muchos son los típicos onomatopeyas de los animales, pero hay otros más también. Y acá nosotros vamos brindando estimulación, brindando mucho sonido. No espero que me repita el tiro ni que me imite, sino
poder yo entregarle la mayor cantidad de diferencias acústicas o matices que hay. Después de a poco va comprendiendo los aspectos suprasegmentales primero. No sé si ustedes se acuerdan qué significa esto, pero está lo segmental y suprasegmental, y lo suprasegmental se refiere a todo lo que tiene que ver con la entonación, ritmo y acentuación. Y lo segmental, consonante vocal. Primero va a percibir lo suprasegmental. Por eso es tan importante en las primeras etapas hablarles de una forma rica en cuanto a estimulación, entretenida, como esta la madrecía que se habla cuando uno habla con los bebés recién nacidos. Y que en los niños oyentes es a los 2 meses de vida. Es necesario hacer estas marcadas cambios de entonación. Ya después empiezan a aparecer las primeras emisiones, también imitando las vocales, consonantes, para ya también empezar a decir sus primeras palabras al año del uso del dispositivo. Si lo vemos, muy similar a un niño oyente. Al año empieza a decir sus primeras palabras y comprende bien sus primeras palabras. Pero lo hace acá al año del dispositivo. Las primeras palabras, en cuanto por ejemplo, estructura, también muy similar a las de un oyente, ocurren a los 12 o 18 meses de uso del dispositivo, son monosilábicas, consonante vocal, vocabulario al principio sustantivo, adjetivos y así. Lo mismo que las frases. Las frases aparecen a los casi 2 años de uso del dispositivo y en la misma combinación y estructura gramatical que en los niños oyentes. O sea, que omiten nexo, una sintaxis bien básica. Entonces acá no necesitamos tener un programa estructurado, tanto en las palabras como en lo morfosintáctico, como de que tiene que pasar este fonema y después este. No. La ideal y el fin de esta terapia es que vayan saliendo las cosas un poco por sí solas, que se van modelando, pero necesito entregárselas. O sea, necesito yo brindarle, es como realmente yo le digo nada más. Si tú quieres que aprenda a decir la palabra, no sé, el nombre de la hermana, no sé, Josefina. Ella necesita escucharlo y escucharlo de forma significativa para de a poquito ir asociando que su hermana, por ejemplo, se llama Josefina. Y lo más probable es que al principio no repita y diga Josefina, diga oía, oína, no sé, va a depender de cada niño. Pero no necesitamos que sí o sí le entreguemos el estímulo. La única forma de que ella lo incorpore y luego lo diga es que los papás se lo digan constantemente, se lo estén diciendo. Y de una forma entretenida, una forma lúdica, forma muy natural. Proceso de simplificación fonológica es lo mismo, también van a pasar y tienen las mismas estructuras muy similares a los oyentes. No requieren de un programa articulatorio, van a llegar un momento que van a tener lo más probable procesos de simplificación y los abordamos más desde la mirada fonológica, no desde la mirada, por ejemplo, articulatoria. Quizá en ciertos casos, en uno que otro, donde sea en ambientes difíciles, a lo mejor ahí podemos entregar ciertas pistas visuales, sobre todo en ambientes ruidosos, pero no van a pasar por el mismo proceso, entonces los podemos abordar de la misma forma que un niño oyente. Para ya tener una conversación aproximadamente a los 2 años del uso del dispositivo y uso consistente, y eso es súper importante. Consistente donde el ambiente familiar, cercano, cotidiano, sea un ambiente sonoro, rico en estímulos auditivos. Si es que ese niño tú le colocas el implante y prácticamente pasa solito, nadie le habla, se queda, no sé, al cuidado de, ya no sé, un momento la abuela, y que obviamente no tiene el tiempo ni las condiciones quizás de poder hacer la estimulación auditiva, ese niño, ese implante no va a servir de mucho. Entonces, y que también uno puede ver que pasa a veces en niños con retrasos del lenguaje, que es poca estimulación. Aquí este trabajo es muy parecido a lo que es estimulación temprana. Ahora sí, siempre van a haber ciertos contextos que van a tener que lidiar, que ahí están en desventaja, obviamente, que el niño oyente, que es en ambientes donde hay mucho ruido. Ahí a ellos se les va a dificultar mucho la comprensión, cosa que quizás a nosotros no es tanto. O sea, a nosotros igual, pero en ellos más todavía. Cada vez los implantes cocleares están trabajando esa tecnología para poder suprimir el ruido, pero aún así es difícil. Y entonces, ya para finalizar, bueno, esta terapia da para mucho más, chiquillos. Es como en media hora, yo creo que me pasé un poquito. Eh, es muy poquito para poder, hay muchas estrategias que no se las puse, las técnicas que uno usa, contarles muchos casos también de experiencia. Pero bueno, fue un resumen.
para que la conozcan a grandes rasgos y también porque he conocido muchos y yo soy una de esas que el área de audición como que ya llegamos al área de audición pero nos gusta solo esta parte. Entonces a lo mejor hay alguien que tenía descartado el área auditiva porque no, me carga hacer exámenes, muy complejo, muy técnico, muy aquí, muy allá. Pero aquí hay otra ventanita de la misma área que quizás le puede interesar un poco, que obviamente es un área más terapéutica, más del contacto con el usuario, con la familia, eh, se establecen lazos, obviamente. Entonces, tiene otra arista y otra forma de verse que a lo mejor alguien que, pucha, audio no le tincaba mucho, a lo mejor puede que ahora sí. Entonces, bueno, finalmente en esta terapia hay que tener una mente abierta y gran deseo al cambio en el sentido de que al final son los papás los que mayor información nos van a dar, los que van a enseñar a su hijo a hablar, si los papás no están comprometidos y que los papás no, al final ellos son los principales terapeutas, eso como entenderlo un poco así. Uno es un guía, un facilitador, un acompañante en el proceso, pero quien va a enseñar a su hijo a hablar no es el fonoaudiólogo, es la familia, el entorno cercano. Ahí se va. Quitar los prejuicios es por eso mismo, porque uno está tan acostumbrado a trabajar con el usuario, uno es el profesional y trabaja con el usuario. Aquí no trabajamos solo con el usuario, trabajamos con toda la familia, incluso también con la red cercana como entorno escolar. Y ya no soy yo el que voy a enseñarle a hablar, sino va a ser la familia. Yo ayudo, colaboro con la familia para que ellos le enseñen a escuchar y hablar a su hijo. Tenemos que conocerla, comprenderla, entenderla, estudiarse, prepararse, obviamente, y practicarla. ¿Ya? Bueno, eso chiquillos, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Siento que hablé como metralleta, pero en vista del tiempo así me dijeron que tenía que ser. Quedaron muchas cosas por el tintero. Y claro, tampoco pude mostrarles un poco más de los otros enfoques auditivos que hacemos, por ejemplo, en las personas adultas o en niños que, que no tienen estas condiciones y tenemos que igual hacer un enfoque auditivo, pero acomodarlo de cierta forma. Pero bueno, les voy a dejar en el chat eh, mi correo por si alguien de verdad está interesado en el tema o quisiera buscar más información, no sé, con gusto ahí se la facilito. ¿Ya? Ahí está. No sé, se, se ve. Bueno, eso, que estén muy bien y nos estaremos viendo algún día. Ya, que estén bien. Chao, chao.